¿Quieres que te reconozcan como retroactivo las semanas adicionales que cotizaste? Si crees esto, déjame te explico qué es realmente el retroactivo. Soy Paula Andrea Escobar de Tu Futuro Abogados en Pensiones y en este video te contaré qué es el retroactivo pensional, desde cuándo es reconocido, tanto en la pensión de invalidez, en la de vejez y en la de sobrevivientes. La definición de retroactivo pensional es que no sea reconocida la pensión y las mesadas pensionales desde la fecha en que cumplí el derecho. Es decir, si estoy accediendo a una pensión de vejez y hoy cumplo la edad y las semanas, mujeres hoy 57 años, hombres 62 años, hoy 1.300 semanas en Colpensiones y quiero que me reconozcan desde hoy, y Colpensiones al solicitarle la pensión tarda 3, 4, 5 meses, 6 meses en reconocerla, me debe reconocer y pagar el retroactivo pensional. Es decir, las mesadas que se han causado desde hoy que cumplí el derecho hasta la fecha en que me es reconocida la pensión. El retroactivo en la pensión de vejez no es que te paguen lo equivalente a las semanas adicionales que cotizaste. Es decir, una persona que cotizó 1.500 semanas, Colpensiones no le va a hacer devolución de 200 semanas adicionales que excedieron las 1.300 requeridas. Entonces es un mito y es un error pensar que las semanas adicionales que cotizamos nos las van a devolver y que esa devolución se llama retroactivo. Ahora bien, para que sea reconocido el retroactivo pensional en Colpensiones, hay que reportar el retiro del sistema de pensiones en el momento en que cumplimos requisitos. Es decir, si cumplo la edad y las semanas hoy, entonces la idea es no continuar cotizando a pensión y reportar la novedad de retiro, que de hecho no es necesario ni retirarme del empleo, no es necesario que el empleador me retire y me haga un contrato de trabajo distinto, solo es necesario reportar en la planilla pila la novedad de retiro y el subtipo de cotizante trabajador con requisitos cumplidos para acceder a la pensión de vejez. Así, la planilla pila solamente habilitará el pago al sistema de salud y a riesgos laborales, dejando por fuera y sin cotización el aporte al sistema de pensiones. Si continuamos cotizando, si el empleador se niega a hacer el retiro, seguimos trabajando y se continúan haciendo los aportes, o si simplemente como independiente continuamos haciendo los aportes, Colpensiones, una vez reconozca nuestra pensión, no va a reconocer esas mesadas retroactivas desde que cumplí la edad y las semanas, porque el requisito es ese, haber efectuado el retiro del sistema, y si continuamos cotizando, este retroactivo no se causa, no es pagado. Cuando vamos a reportar la novedad de retiro al sistema de pensiones para que se empiece a generar el retroactivo, es importante que revisemos nuestra historia laboral para definir cuántas semanas tenemos, que no vamos a efectuar un retiro sin que se visualicen las semanas requeridas para acceder a la pensión, porque en muchas ocasiones las personas reportan el retiro faltándole una semana, faltándole 2 meses, 3 meses de cotización, creyendo que ya tienen sus semanas, pero mentiras que todavía faltan algunos periodos de cotización o no están todos debidamente acreditados. Entonces la idea siempre que se efectúe el retiro es porque ya tenemos las semanas requeridas para ello. Cuando verificamos la historia laboral, es importante tener en cuenta que por cada 50 semanas adicionales a las 1.300 nos van a reconocer 1.5% adicional por ese paquete de 50 semanas adicionales. Esto aplica y se ve reflejado económicamente para personas que tienen promedios de salario superior a 2 salarios mínimos, porque los del mínimo no observan ninguna diferencia. Entonces, si antes de retirarnos del sistema para efectos del retroactivo vemos que estamos a 1 semana, a 2 semanas de completar otras 50 semanas, pues es preferible terminar de cotizar esa semana que nos falta o esas 2 semanas que nos falta, completar esas otras 50 semanas y así poder acceder al 1.5% adicional en la tasa de reemplazo. Igualmente, hablamos de retroactivo pensional en la pensión de invalidez y en la pensión de sobreviviente. En la pensión de invalidez, el retroactivo se causa desde la fecha de estructuración de invalidez, es decir, cuando nos califican y nos dan un dictamen de cuál es el porcentaje de pérdida de capacidad laboral que tenemos, ahí mismo
se encuentra el dato de la fecha de estructuración de invalidez y desde ahí nos deben empezar a pagar la pensión de invalidez, o sea, se genera un retroactivo desde la fecha de estructuración. Sin embargo, la norma establece que si se ha recibido pago de incapacidades, un subsidio por incapacidad temporal, entonces no será reconocido ese retroactivo, sino que será pagado desde la última incapacidad recibida, lo último que ocurra. Entonces, por ejemplo, si a mí me estructuraron una pérdida de capacidad laboral, una invalidez, me la estructuraron en octubre de 2022, por ejemplo, el fondo de pensiones tendría que reconocerme la pensión de invalidez desde octubre de 2022. Pero si recibí pago de incapacidades hasta febrero de 2024, entonces no me van a reconocer desde 2022, sino desde marzo de 2024 que recibí el pago de la última incapacidad. En la pensión de sobrevivientes funciona más sencillo porque el retroactivo pensional se causa desde la fecha de la muerte del afiliado o pensionado. Es decir, fallece un afiliado y desde la fecha de la muerte deben reconocer el retroactivo a sus beneficiarios, y lo mismo ocurre cuando fallece un pensionado. Cuando fallece un pensionado, a sus beneficiarios deben reconocerle la pensión desde la fecha de la muerte. En todo este tema del retroactivo pensional hay que tener presente que las mesadas prescriben, es decir, se pierden con el paso del tiempo, y Colpensiones solamente reconoce las mesadas de los últimos 3 años, por lo que si hemos causado el derecho hace más de 3 años y no habíamos reclamado, entonces solamente nos van a reconocer las mesadas retroactivas de los últimos 3 años. Es importante tener en cuenta que el retroactivo pensional no funciona de la misma manera para los servidores públicos, pues estos no pueden recibir pensión y salario al mismo tiempo. Es por ello que cuando el servidor público se va a pensionar y va a ser incluido en nómina, debe aportar a Colpensiones el acto administrativo que acepta la renuncia, el acto administrativo donde se prueba el retiro del servicio del empleo público, porque no podría recibir pensión y salario, excepto los docentes del sector público que se pensionaron bajo el régimen 2277, es decir, aquellos docentes del sector público que ingresaron al magisterio público antes de junio de 2003. Ellos tienen derecho a percibir la pensión de jubilación con el régimen anterior y el salario como docentes del sector público también, e inclusive de pensionarse en el sector privado si cumplieron requisitos del régimen de ahorro individual o del régimen de prima media administrado por Colpensiones, y si los aportes que se hicieron a dichos fondos fueron de empresas del sector privado. Porque es tu futuro, debes tener muy claros todos estos temas pensionales. Por eso debes seguirnos en nuestras redes sociales como Es Tu Futuro Abogados en Facebook, Instagram y TikTok. Además, suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campanita de notificaciones. Chao, chao.